Bueno, pues Listos. qué gusto realmente tener a Tomás nuevamente en la escuela, porque Tomás es alguien que ha venido seguido a la escuela, con quien hemos trabajado cosas, con quien tenemos pues varios proyectos para hacer. Entonces es alguien ya que es conocido aquí en esta casa, en esta escuela, y tenemos muchos temas, tenemos discusiones desde hace mucho tiempo, hemos hablado de muchos temas de lo que es la música y el sonido en el cine, tenemos años viendo cómo ha cambiado la situación, cómo ha habido cada vez más directores conscientes de la importancia del papel, del rol de la música, qué es lo que se necesita, qué puede aportar. Y digamos que ver todo esto en estos años ha sido una conversación que hemos tenido durante este tiempo, que ha sido pues por un lado muy enriquecedora para como los procesos de creación y también dentro de los procesos de las escuelas. Entonces, bueno, es un enorme placer tener otra vez aquí a Tomás. Y bueno, Tomás tiene una enorme experiencia haciendo música para cine, tiene, como ustedes sabrán, tiene un montón de películas y tiene unos ejemplos fantásticos que vamos a ver hoy. Y hay como varios temas importantes globales que sería interesante ver, pero que en efecto también sería importante oírlos un poco para ver desde dónde son los intereses que tienen ustedes también, porque por algunos de los temas podemos orientarlos hacia a lo que les interese también. Y bueno, pues entonces la cosa es tener como esta plática abierta, que tal vez podríamos empezar un poquito nada más como una breve introducción, que nos cuentes Tomás cómo fue que encontraste el camino hacia el cine desde la música, ¿no? Porque siempre empezamos como sin tener clara esa idea desde la música y cómo fue yéndose esa desviación, digamos, hacia un área tan concreta y tan específica en la que tú ya te encuentras ahorita. Sí, es una desviación, ¿no? Es una deviación profesional, maravillosa. Muchísimas gracias a Mariana Gándara, a Isadora Guillermo, a toda la gente de la cátedra, a este recinto increíble y a Pepe Navarro por darnos chance de tener un poco de conversación. Es increíble el cine porque pues pretende ser desprender ideas masivamente, pero que haya espacios en donde se puede profundizar un poco en aspectos teóricos o de qué hacer, es pues también como hacer cine. Entonces, muy agradecido de estar aquí, muy agradecido de que estén aquí. Y bueno, yo me acerqué al cine un poco por accidente. Yo quería ser músico, estudiaba 8 horas diarias mi guitarra, mi teoría musical. Mi papá hacía teatro, entonces pues yo tenía muchos años de dormirme siestas en camerinos, ver actrices encueradas, oler a marihuana en los camerinos, corregirle a los actores, papá dijo mal los textos. En fin, me crié en un ambiente de teatro, pero el teatro a mí por lo mismo no me interesaba tanto, pues no me llamaba porque era muy cotidiano para mí. Y pues un día un chaparrito tremendo nos fue a escuchar con un grupo de rock que yo tenía y me dijo, oye, yo quiero clases de guitarra contigo. Órale, va, yo te las doy. Entonces tuvimos una clase de guitarra, luego la clase de guitarra se volvió chelas y luego las chelas se volvieron, oye, voy a hacer una obra de teatro y estoy haciendo cortos. Y este chaparrito era el Alonso Ruiz Palacios, que pues siempre, como niño genio que es, siempre pues tocaba música, le interesaba mucho, veníamos a oír a lo Funam, intercambiábamos discos y con él fue que me empecé a acercar al cine. También trabajé en un estudio en donde un día le dieron un demo a Iñárritu y un pedacito de una música mía quedó en Amores Perros. Y pues yo estaba con mi mente en que yo quería ser guitarrista, fui a hacer una maestría a San Francisco, pero fui al cine y sí dije, órale, esto está padrísimo. O sea, como que ahí me cayó el 20 que estaba interesante. Y bueno, me tomó muchos años calentarme en la cinefilia. Siempre vi muchísimo cine comercial, ochentero y noventero con mi familia. Yo siento que nosotros somos más una generación de cine
que de ópera, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta la ópera, pero siento que mi generación ya le es muy difícil comprar pues todo el constructo de que lo que hablan es cantado. Y en cambio el cine, como tiene todo el elemento del realismo, yo creo que a mi generación inmediatamente nos atrapa. Y pues sí, después de varios años cuando dije, música, cine, sí, creo que sí me gusta. Y bueno, todo se corona con mi novia Rosana Reynoso, que es una cinéfila impresionante. Y entonces a últimas fechas ya te manejo tu Kieślowski, ya me gusta el cine oscuro y ya me siento un poquito más conocedor. Pero la verdad es que me tomó años como, pues sí, entender cómo la música se puede situar en el cine, pero es desde el cine. Y pues es un proceso. Y otra cosa que me interesaría que nos contaras es de tu proceso de formación musical. ¿Qué es lo que te parece que ha sido valioso para esta carrera de músico, como de compositor para cine? O sea, ¿qué partes de tu formación te parece de todo tipo, formal e informal, que han sido como valiosas para eso, como un poco como para pensar qué necesita alguien que quiera hacer música para cine para tener como respaldo, sustento, en fin, no sé? Pues sí, es una muy muy buena pregunta porque posiblemente si alguno de ustedes está interesado en hacer música para cine, pues una posible respuesta siempre sería lo tecnológico, ¿no? Siempre sería las librerías y el Pro Tools y cómprate otra compu. Y sí, hay mucho de eso, pero si yo tuviera que contestar a tu pregunta, creo que el entender las estructuras musicales profundamente, pues es lo que te ayuda a también entender las estructuras cinematográficas y entonces a también empezar a hacer una confrontación de diálogos y una confrontación de lenguajes y una confrontación de sintaxis, que es en el fondo lo que yo creo que es la fuerza más grande que puede tener la música en el cine, la confrontación de la sintaxis. Entonces, pues sí, a veces me preguntan chavos, y yo a veces sí pienso, híjole, ya que no estudien música, ya que se compren un Live Ableton pero luego pienso, no, sí, que sí estudien a Bach, a Mozart y a Beethoven y que sí aprendan de la tradición, aprendan de las estructuras y sí, creo que sí. Tú tienes como experiencia, por un lado, en la parte de estudiar la parte académica, pero también la parte de hacer rock y hacer otros tipos de música. ¿En qué medida esta relación desde lo académico y la música popular bueno, sabemos que es básico en el cine? ¿Qué proporción de esto es importante tener para poder ser solvente, digamos, que en el cine en donde pues te llegan proyectos de todo tipo? No, importantísimo. Yo creo que, bueno, en mi formación particular lo que a mí más me marcó y más me cambió la forma de pensar fue tenerme que aproximar al jazz, sin duda, porque, pues sí, la praxis de la música clásica es muy estructurada, pero también genera una cerrazón de mentalidad. Y cuando de repente dices, a ver, quita la partitura, improvisa sobre esto, guíate por el oído, sí fue muy importante para mí. Y, y pues sí, eso sí lo quisiera comentar. Uno estudia música, orquestación, me encantan los códigos y la música muy intelectual, pero yo siento que en el fondo yo soy un músico popular. Yo me relaciono desde la praxis popular. Yo soy músico porque mis tías me pedían que les acompañara las canciones y yo aprendí primera, segunda y tercera de la y de sol y de re. Y, y de ahí viene, para mí ese calor musical, de ahí viene y no de otro lado. Muy bien, Sí. perfecto. Bueno, ¿quieres que empecemos con alguno de los ejemplos para sacar los temas que quieres? Sí, pues bueno, hicimos una pequeña escaleta, Pepe y yo, de temas selectos que nos gustaría compartir con ustedes. Y bueno, el cine es un arte tan grande por lograr aglutinar la arquitectura, la literatura, la fotografía, el arte plástico en general, el arte sonoro en particular. Se puede hacer
o sea, el cine cuando está bien hecho, pues sí, todos creo que logramos sentir como es este superarte, ¿no? Nuestro amigo Wagner decía que la ópera era el arte total, pero no había conocido el potencial de la pantalla grande. Eh, entonces sí, el cine tiene esa característica y yo quisiera empezar por plantearle aquí al foro cómo la música pues es una de las esferas o una de las artes que confluyen en el cine y que pensáramos un poquito en la naturaleza de la música, cómo es tan volátil, efímera, intocable, impalpable, no objetiva, pero cómo al mismo tiempo se nos mete en el corazón en un segundo y ya no podemos huir de ella, ¿no? Y pensamos, ¿tú puedes ir a un concierto y recordar todas las notas que oíste? No. Pero, ¿puedes recordar una melodía? Sí. Pero, entonces, ¿dónde quedó la música? ¿Por qué nos afecta tanto? Pues sucede efímeramente en un cuarto y nos queda el recuerdo de esa sensación. Entonces, pues la casa de la música es la memoria, es nuestra memoria y no podemos acordarnos del concierto que oímos la semana pasada, pero sí podemos acordarnos de cómo nos tocó y nos duran años o décadas esas sensaciones. Eh, entonces, bueno, quería como empezar poniendo en la mesa estas características musicales y también creo que debemos pensar que el cine es un arte muy joven, que tiene 130 años, estamos viendo lo mejor del crecimiento cinematográfico y la música pues tiene 6.000, 10.000 años de praxis y pues 2.000 años de teoría musical y o sea, textos de Pitágoras sobre música, opiniones de Arquímedes sobre música. Y entonces sí, yo le recomiendo a los cineastas que como en la música, como en la arquitectura, como en la literatura, se apoyen de las praxis de las otras artes porque hay ventaja, hay años de ventaja en pensar cosas y en discutir cosas. Y bueno, todo esto para terminar diciendo que lo fascinante de la música posiblemente es que tiene su propia sintaxis, una sintaxis extrañísima, no verbal y 100% emotiva, que, pero que tiene significado, tiene una semiótica particular. Lo hermoso de la música es que vamos a poner ahorita un clip de música y todos vamos a poder decir, ah, tal, ciertas características, pero en particular a cada uno de nosotros nos va a resonar en un lugar diferente y eso es lo que es invaluable de la música. Es como si tienes la película, sucede eso con las imágenes, pero luego pones la música y es como si pusieras un espejo en el corazón de cada uno de los que está oyendo y hay un reflejo y una situación emocional única en cada uno de quien escucha. Entonces, pues esas características son las que vamos a estar reflexionando para ver cómo se articulan con la pantalla, cómo se articulan con la imagen y por qué, a qué podemos jugar. Entonces, si quieren, vamos a oír el ejemplo número 1. No quisiera decir qué es. No. Mejor salud. Mejor vamos a escucharlo. 40 segunditos le toman a Bach para, bueno, en mi caso, movernos el esqueleto. Sí, bueno, digamos que
la conexión de la música, cuando hablamos de la música, ¿qué es la música? ¿No? Lo primero, el Ujú. tema sería como la materia de la música, de qué está hecha la música, con qué se hace, cuál es su sustancia, cuál es su elemento. Y, y, y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con uno? Porque finalmente el aporte de la música en este arte globalizante, digamos, como ese cine está muy ligado generalmente a la parte emocional. Entonces, nosotros tenemos que ya toda una serie de recuerdos emocionales ligados a cualquier sonido y particularmente a la música, y eso pues va a estar siempre presente, de manera que, pues como decía Tomás, ahorita cada uno de nosotros sintió algo distinto, y eso que fue un instante nada más lo que nos dio apenas para sentirlo, y la sensación para todos es distinto. Eso es algo fantástico de la música, que es diferente con otras artes, que cada quien puede quedarse con algo diferente. Entonces, como que ese es un primer ejemplo de que hace ver esa complejidad de la sustancia de la música. Exacto. Y bueno, existen ya muchas praxis. Por ejemplo, para un africano, seguramente esta pieza resuena diferente que para un alemán. Pero lo interesante es que siempre hay algo universal que está un poco arriba de todo esto. Yo digo que la música tiene una cáscara y es una cáscara que... O sea, la cáscara para mí es como lo más evidente y lo más de afuera de la música, y todas las cáscaras musicales son absolutamente criticables y odiables. Pero para mí todas las músicas tienen un elemento fuera de la cáscara que ya es universal y que ya puedes decir, bueno, me gusta más o menos el reggaetón o los cantos de Gesualdo o el tango. O Pat Metheny es mi ejemplo favorito, ¿no? Porque es muy fácil oír y decir, ah, pues es música de elevador, ¿no? Es bien como cursilona, ¿no? Como fresotorrota. Sí, sí es en la cáscara. Pero creo que algunos de ustedes que veo que conocen esa música, todos podemos decir, híjole, pero es que cuando pasas eso, tiene unos momentos absolutamente inventivos, maravillosos, una arquitectura insospechadísima para hacer música de jazz. Eh, y sí, la música en el cine juega con todo esto, ¿no? ¿Por qué te pongo una música de época? ¿Por qué te pongo una música que nunca has oído? Como esta película Cold War, película polaca de 2018, Fantástico. que empieza con todo un prólogo parece que estamos viendo a Bela Bartok y a Kodali colectar música folclórica polaca. Es una cosa hermosísima. ¿Y de eso se trata la película? No, se trata de una cantante de jazz y su relación tortuosa con su marido, pero tener ese subtexto es para mí lo que hace a la película tan rica. Entonces, bueno, esa es una palabra con la que vamos a trabajar hoy mucho, subtexto. Eh, Texto en la semiótica es, bueno, evidentemente, si yo hablo es texto, pero en la literatura el texto es el libro. En la escultura el texto es la escultura. En el cine el texto es la película. En la música el texto es el sonido, pero no la partitura. O sea, lo interesante de la música es que tiene ese ente intermedio que es la partitura. ¿Es un ente por sí mismo? Pues sí. Sí, bueno, es un tema fascinante para mí justo porque es justo el tema de cómo la música académica occidental ha tomado la escritura a veces como algo más importante que la propia música. O sea, si hablamos de Bach o de Beethoven o más, tener la partitura, ¿sí? Es realmente lo que realmente tiene el peso histórico. O incluso en la praxis misma, me ha tocado muchas veces en músicos hasta de jazz o de muchas músicas que dicen, ¿y la música? ¿Trajiste la música? ¿Dónde está la música? La música es el papel. Sin el papel, pues no hay nada, o sea, no pueden tocar. Entonces, ese tema de la música escrita y la música no escrita es un tema fascinante que hace diferencia, que es diferente también en lo que uno siente cuando lo escucha, porque su manera de hacerse es o a veces de acá o a veces de acá. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí creo que ese es un tema bien importante justo en la música para cine. Uh-huh. Bueno, las editoras
cobran porque rentan el material musical. Las orquestas se deben a que las editoras les rentan el material musical. Exacto. Y si llega la partitura del Stravinsky, ya podemos escuchar el Stravinsky. Pero el Stravinsky no es esa partitura, es lo que sucede cuando interpretas esa partitura. Y justo la música para cine yo creo que tiene una combinatoria fascinante entre que puedes escribir cosas, puedes improvisar cosas, puedes crear cosas con tus fierrillos, con tu sintetizador y tu filtro. Yo le digo tuiquear porque qué sabrosa es una manivela que te responde muy amablemente. Y bueno, todo esto se conjuga en la música para cine y para mí hay un cambio de paradigma hoy, que es que pues las partituras siguen siendo necesarias, pero cada vez más lo que se queda en la computadora empieza a tener... O sea, a mí me encanta pensar que la música vive en el sonido, porque la música del siglo XXI y del siglo XX a veces puede pecar de ser caprichosa en la partitura, ¿no? Y el chiste es hacerle imposible la vida al intérprete y ponerle ahí 1000 cosas muy complicadas. Y también al público. O sea, es así como sobreviví un concierto de Fernhoff, ¿no? Pues no, la música no se trata de sobrevivir un concierto de Spalinger. La música se trata de ir y que te toque y que te mueva. Y hay veces que hay compositores muy sencillos y hay compositores muy sofisticados que les duele mucho cómo el pinche Morricone con 4 notitas hace llorar a todo el mundo. ¿Cómo? O sea, se quejan, pero yo creo que es envidia. O sea, yo creo que el Morricone, y se critica mucho, ¿no? Morricone no sabía escribir música, Hans Zimmer no sabe orquestación, John Williams llega y la chifla y le... No es cierto, no es cierto. Estos 3, Danny Elfman, lo mismo. Estos 4 personajes tienen un superpoder de cómo movernos el esqueletillo. Y ya si lo hacen con un ejército de gente que les orquesta o no, es lo de menos. Si hacen partituras o no, es lo de menos. Sí. Completamente. ¿Te parece si vemos un primer... Sí, podemos ver un primer clip. A ver qué nos da. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Qué pasa de ver estas dos maneras de ver la secuencia? ¿Qué diferencia hubo? ¿Algo sintieron, que notaron? Sí que es tan subjetivo, sin un texto, sin un nada, que yo ya estaba pues más metido en la música que en la imagen. Y siento que no está tan direccionado todo porque pues finalmente la música está en primer plano. Pues no sé, se aprecia mucho más eso y como que tú le estás queriendo dar una dirección a la imagen con la música. Y en el segundo caso la voz en off pues ya te guía y todo cuadra perfecto. O sea, la voz en off ya en primer plano, la música en segundo. Pues como que le da un sentido, aterriza la atmósfera pues del sonido. Y el sonido apoya perfectamente pues, la voz en off, el diálogo, el discurso, todo. Y pues, sí, es como darle el sentido, como esa convivencia que justo hace el cine. Ok. Hola. Hola. Hace rato tú decías que en el cine la música era el subtexto. Y yo creo que este es un claro ejemplo de que en el fondo yo creo que el cine es realmente un medio audiovisual. O sea, que el texto de la película era la película, la imagen. Pero yo siento que realmente, para que, tú lo acabas de decir, para que haya cine tiene que haber como esa conjunción tan difícil entre la imagen y el sonido, ¿no? No creo que, honestamente, no creo que uno sea más importante que otro. O sea, si no sería artes plásticas, o sea, algo meramente visual. Entonces creo que la pregunta que me interesa o el misterio de lo que estamos platicando aquí, música para cine, es qué música poner con qué imágenes o cómo hacer como que esta conjunción sea
potente, eficaz para transmitir conjuntamente con la película y con el sonido algo potente, ¿no? Sí, o sea, el texto de la película no es la imagen, es el ente 3D que se genera entre las imágenes corriendo y el sonido con todo lo que comprende, ¿no? O sea, ahorita escuchamos lo que se conoce como una licencia, que sería Pérez Prado, luego escuchamos el ronroneo del gato en un hiper primer plano, luego escuchamos, antes de que entrara la voz en off, la música toma un poquito y nos da esta sensación de volar, ¿no? De fantasía, pero el rejazo nos vuelve a la realidad. Nosotros vivimos en un océano de aire en donde si yo hago así, algo va a sonar. Entonces, tener el sonido es importantísimo para tener una sensación de realidad. Entonces ya se construye una sensación de realidad, oímos los pasos en la selva, y luego encima la voz en off, ¿no? Que nos está dirigiendo a pues qué está pasando en la historia, cómo se sienten los personajes. Y sí, la música suena más quedito en la segunda que en la primera, pero la música hace mucho más porque está jugando en suma con N otros elementos sintácticos, y estos sistemas complejos son los que son tan maravillosos. Y además, si solo escucháramos el segundo clip solo, con el sonido, con la música y demás, y el texto, nos da una idea muy clara de todo lo que está sucediendo. En cambio, si solo vemos la imagen, eso no pasaría. Eso habla también de un poco de la composición, de la información que se da en cada espacio, y como a veces damos por sentado al ver una película, que lo que nos transmitieron, nos quedamos con la idea de que fue sobre todo básicamente visual, y no, no nos damos cuenta que el grueso de la información, como podemos ver en este clip, viene del sonido, y la imagen está haciendo su parte. Entonces esa separación, esa diferencia, creo que es un tema pues esencial en nuestras discusiones, justo de esas relaciones, que es el tema central de la relación de la música en el cine. Uh-huh. Bueno, hola, me llamo Gustavo, mucho gusto, también soy músico, me dedico más a la docencia, y sí, bueno, también hago conciertos y he hecho algunas músicas para cortos y para teatro. Tengo una pregunta técnica. Cuando comienza el clip y se escucha la voz de un niño y hay como un estilo ahí como lírico, un problema que yo encuentro con esa música es que de pronto no se aprecia lo que se dice. Que eso sucede con la ópera y nunca se dice, ¿no? A veces parece que están cantando en italiano y no, es español, pero por la forma en como lo cantan. Mi pregunta es esta: yo de pronto no aprecio lo que dice el texto. ¿Deliberadamente se busca eso, que no se escuche? ¿O qué sucede ahí? Y también, ¿qué dice el texto? ¿Por qué elegir ese texto para lo que decía? Y mi segunda pregunta, para no apagar el micrófono toda la sesión, es, cuando yo he hecho música para cortos y esto, las indicaciones del director han sido como atmósfera, ¿no? No tanto la melodía. Yo soy muy melódico, toco el violín, el piano, la flauta, ¿no? Entonces de pronto me ha costado trabajo esta cuestión de las atmósferas, salvo una vez que me tocó hacer para esta película de El Tren Fantasma, el cine silente, que ahí sí fue como muy melódico todo, ¿no? Yo quisiera saber qué es lo que tú piensas, Tomás, con respecto a esto. ¿Cuál es la función de la melodía cuando estamos justamente musicalizando, no sé, teatro o en este caso cine? Es esas dos. Solo eso, gracias. Muy buenas las dos. Voy a contestar la primera porque tiene todo que ver con lo que dijo Pepe. Es importante para el cineasta entender que una película puede ser vista como una radionovela ilustrada. Por lo menos el cine convencional, el cine literal, el cine que viene de las historias narrativas de la literatura, le hace Star Wars, le hace Harry Potter, le hace James Bond, Arthur Conan Doyle, ¿no? Sherlock Holmes, o sea, todo proviene de la literatura, o mucho del cine conocido proviene de la literatura, y pensemos cómo está configurada esta sala. El 5.1 funciona de una manera bien específica. La bocina más importante y única es la del diálogo, que es la que está aquí en medio. Luego tenemos dos bocinas aquí, que es un estéreo, que sirve para darnos ambientación y también sirve para poner un poco de música. Y todo esto que está acá arriba y atrás, básicamente funciona como un ambientador.
Si los diálogos te empiezan a sonar de ahí atrás, como pasa por ejemplo en Roma, pues es bonito, a los musicófilos nos encanta, a los sonidófilos nos encanta, pero sí se pierde cierta legibilidad. Y bueno, esto nos lleva luego a hablar de cine experimental y otros medios, que ya es un tema que vamos a tocar hacia el final de la charla. Pero sí es muy importante entender primero cómo el diálogo es el centro de la película. Y luego, bueno, muy buena pregunta, la música tiene texto. Un pequeño paréntesis, hay gente como tú y como yo que nos importa la melodía. Yo de la mayoría de la música que oigo, la letra no me importa, pero conozco mucha gente que funciona exactamente al revés, que es absolutamente literal y te puede decir, todos tenemos una amiga así, ¿no? Que canta Another Brick in the Wall. O sea, la melodía le vale madres, pero se sabe perfecto todas las letras de todas las canciones. Yo pienso que es una manera en la que funciona el cerebro, que o se va a la melodía prominentemente o se va al texto prominentemente. Y bueno, yo como tú creo, somos entes instrumentales, ¿no? Nos gustan las texturas instrumentales. Pero bueno, contestando a tu pregunta, para mí esta letra no es ilegible, al contrario, a mí me parece súper legible. La muerte es nuestra eterna compañía, siempre a la izquierda, a la distancia de un brazo. Yo la oigo y para mí es absolutamente legible la letra, y el director así la quería. Pero por ejemplo, entre el clip 1 y el clip 2, escuchamos la diferencia entre un coro español, a la distancia de un brazo, dicen los niños, ¿no? Y la segunda no, la segunda es una niña mexicana mucho más chiquita. Entonces, bueno, eso es un poco subjetivo, si se entiende muy bien la letra o no. En este caso sí se quería que se entendiera la letra, no sé si te fijaste, pero es lo que dice el personaje de Wilson al final, es el mismo texto, que es un famoso texto de Carlos Castañeda, Las enseñanzas de Don Juan. Pero bueno, que la música tenga un texto que es medianamente legible es otro gran subtextador. Hay quien lo entiende mejor, hay quien no lo entiende tanto, hay quien se clavó en el color de la melodía, hay quien sí escuchó el texto. Sí, yo creo que es o sea, puede llegar a ser críptico y confuso, pero yo creo que en este caso, pues no, creo que sí es bastante claro. Y el director quería, yo quiero una música cuasi infantil, muy, muy inocente, que dijera un texto tremendo como la muerte es nuestra eterna compañera. Entonces creo que ese contrapunto sí es a propósito. Y tu segunda pregunta es interesantísima también. Hay cine que sí funciona muy melódicamente, como El Padrino. Esa película no necesita de la sincronía de hit points entre la música y la imagen. Esa película se basa en que la música tiene una melodía cálida que te lleva a la atmósfera, en este caso italoamericana, ¿no? Pero si tú te fijas en la historia del desarrollo del cine, sobre todo hollywoodense, yo creo que la melodía va de salida y la textura va de entrada. Y si me preguntaras, ¿quién es el campeón de la música para cine de los 80s? John Williams. ¿Por qué? Por sus grandes leitmotivs wagnerianos. La estrella de la muerte, el tema de la fuerza. Todos ustedes lo conocen. ¿Quién es el gran sucesor? Hans Zimmer. ¿Y cómo suenan las melodías de Hans Zimmer? Es casi inexistente la melodía, pero la textura es la pieza. Y bueno, para cerrar esto, vean Sin Novedad en el Frente, que acaba de salir en Netflix, que está nominada a Mejor Score. El score lo hizo Hauschka. Está espectacular lo que hace la música en la película. Y la melodía son 3 notas. Ya es más como un ente ahí reconocible y con eso logra todo.
Pero eso tiene que ver también con lo que ha pasado en la propia música, ¿no? O sea, con la llegada de la música contemporánea y con todo el arsenal gigantesco de sonoridades y de posibilidades que ofrece, a diferencia de la melodía, que era lo que históricamente había. Entonces ahora contamos con esas dos posibilidades y cada proyecto pues, requiere cosas súper diferentes, ¿no? Como el ejemplo que ponía Tomás. Pero bueno, lo que dice Pepe yo creo totalmente. Si la música contemporánea hoy está haciendo algo, eso va a entrar al cine en 5 o 10 años de todas, todas. Yo quería comentar que a mí me pasó algo que no coincido exactamente con lo que han dicho. O sea, el primer clip yo sentía que era como dos entes que caminan juntos. La imagen, porque al final la imagen sí narra lo que está pasando, ¿no? Cuando vemos que los están buscando, creo que ahí se hace evidente, ¿no? Como la narrativa de la imagen. Y está la música, ¿no? Y crean como algo juntos. Y en el segundo clip ya hay, o sea, entra la voz, que es como el otro ente sonoro, ¿no? Como si fuera la voz de la imagen hablando con la música. Entonces lo que yo sentí más bien es que se complejizó el diálogo en el segundo clip. O sea, que se hicieron más capas, como un tejido más complejo, donde la voz importa como un sonido, ¿no? No solamente con lo que dice, sino como... Ay, a ver si logro explicarlo, como que ya son tres entes o dos entes que están teniendo un puente entre ellos, ¿no? Algo así. Y entonces ya sucede otra cosa que no es lo que se llamaría atmósfera, ¿no? O sea, ya no los vemos a los dos caminando, ¿no? Ya vemos que están sucediendo cosas entre ellos. Y eso, no sé si decir que ahí sucede el cine, pero es que ahí empiezan a suceder cosas emotivas más complejas. Claro. Y bueno, la mejor característica del arte es que tú opinas eso y él opina aquello y, o sea, la maravilla del arte es el poder ser únicos en armonía. Las redes sociales, la televisión, en general todo nos quiere confrontar o que agarremos un bando que es súper o allá o allá, ¿no? O uno o dos, o negro o blanco. Y en el arte pues hay estas sutilezas, tú lo lees así, yo estoy bastante de acuerdo sobre todo en lo que dices con el color de la voz como un ente sonoro por sí mismo. Pero por ejemplo que los estén persiguiendo, pues quizás tú lo sabes porque viste la película, pero pues ellos están caminando y a lo mejor él dice, no, para mí están en un día de campo, ¿no? O sea, es bastante personal lo que cada quien lee y esa es la maravilla. ¿Cómo se puede entender en términos quizás más simples, a partir del ejemplo que decías de la pregunta anterior, la textura versus o frente a la melodía? Queda un poquito más claro. Bueno, te recomiendo The Dark Knight, que es una película que compuso Hans Zimmer con James Newton Howard. Es la del famoso Joker, ¿no? ¿Cómo se llama? Keith Ledger, ¿cómo se llama el actor? Ese amigo. La melodía de esa película es... O sea, es un glissando continuo. Y la melodía del Padrino está... O sea, la una es pues, casi incantable, casi inexistente como un contorno de altitud con ritmo, ¿no? Y escuchas todo lo que rodea ese glissando de la viola y es pues sí, muy muy rico en textura, ¿no? Hay unos ritmos de una tabla, hay unos sintetizadores muy graves haciendo unos colchones. Es difícil a lo mejor de escribir, pero pues sí, la ausencia de ese trazo lógico que es lo que cantarías. Súper. Hola, buen día. Me gustaría hacerte dos preguntas que se pueden, bueno, están muy relacionadas. La primera es cómo es tu proceso en conjunción con el montaje editorial, con la edición. Y la segunda es que compartas alguna reflexión
pues justamente de tu vinculación de- con el proceso editorial, o sea, cómo asimilas tú el tema rítmico, eh, pues de sentido de alguna secuencia, en fin, Ujú. si puedes compartir sobre Sí, montaje editorial. hermosa pregunta. Siempre todos los músicos pensamos que un clip editado tiene un ritmo, ¿no? Y eso es muy evidente y es muy bonito cuando una música logra dialogar con ese ritmo que tiene una edición. Pero en el tema de la práctica varía muchísimo de película a película. Lo muy común sería que a ti te entregan una película que ya está armada, que no se va a mover y que tú puedes construir sobre esa estructura que la edición te da. Pero eso es cada vez más lejano. Están los proyectos vivos, editan, reeditan y sobre todo si es un proyecto de un estudio. eh, Estamos haciendo ahorita una serie y nos llega diario 2 cortes. Director Scott 3, Network 1, Network Plus 5, o sea, están cortándolos todo el tiempo, es un objeto en movimiento el corte. Y eso pues hace difícil la relación y a veces lo que hacemos es entregar un montón de música para que los editores la usen. Los editores hoy en día, para bien y para mal, editan con música casi todos, casi todo el tiempo. Y muchas veces generan un track temporal de música que enamora al director y es difícil salir de ese. Pero bueno, hay varios, hay varios. Ahorita vamos a ver justo unos clips que están interesantes porque esta película es de un chico muy joven, se llama Mi maestra se comió a mi amigo y él, ahorita la van a ver, está simpaticísimo. Y él llegó y me dijo, oye, yo quiero que hagamos lo que sucedió en E.T. Órale, o sea, ¿cómo? Sí, que tú me des la música ya hecha y yo edite contra tu música, porque John Williams y las bicicletas. Y yo, ok. Entonces lo que hicimos fue que leímos el guión, hicimos una serie de bosquejos musicales, él los vio, él hizo cambios, aprobó, desaprobó, etcétera, y fuimos y los grabamos con una orquesta, una especie de suite de 10 o 12 temas, que ya los teníamos grabados y entonces luego la película editó contra estos clips. Y eso pues es bastante padre, queda bastante bien, es mucho mejor que tener una música preexistente. Pero tú veías esta película y decías, bueno, pues está bien, se entiende cuál tema es de qué personaje, pero le falta ritmo, ¿no? Y entonces, bueno, yo tuve la fortuna de conocer a un editor musical en Inglaterra, que aquí en México es una figura que casi no se usa. Es alguien que se va a dedicar nada más a hacer cortes de la música contra la imagen. Y bueno, es muy impresionante lo que logra eh, eh, este cuate, usando música mía y usando música preexistente, se regresó como a decir, órale, esta es la película, ahora yo la voy a narrar con la música y la voy a acompañar. Pasamos de tener 40 minutos de música en la película a tener 90 minutos de música. Pero cuando veías el temp track, decías, no, pues esto sí jala mucho más, te involucra muchísimo más con la imagen. Y entonces lo que hicimos fue ahora recomponer con base en los temas que había usado, pero en las texturas muy específicas para momentos específicos. Y pues creo que quedó bastante bien, pero sí hubo que dar como estas 3 vueltas. Y bueno, es un estilo, ¿no? Ese es un estilo que podríamos decirle hollywoodense, que implica muchos, sí, muchos recursos y grabar la suite orquestal, editar el editor, reeditar el editor musical, reescribir el compositor y regrabar el productor musical. O sea, es una vuelta grande. En unos ejemplos que vamos a ver después de Alejandra Márquez, a mí me gusta mucho trabajar con ella. Ella me dice, a ver, hazme música, créame música. Y pues yo le creo rolas así muy artísticas y muy en lo que yo creo que puede ser el espíritu emocional de la película. Y ella descarta mucho, pero lo que agarra lo va poniendo en lugares en donde yo nunca lo hubiera puesto quizás.
pero pues ella sabe muy bien qué es lo que quiere que la gente sienta cuando ve específicamente un pedazo de la película. Y entonces a mí me encanta eso porque es como uno ponerse flojito a que la directora, que pues es quien tiene realmente todas las herramientas para contar la película que ella quiere, encuentra los momentos musicales que uno no hubiera encontrado, pero ya luego la ves y dices, ah, claro, ella está intentando esto y esto y esto y esto. Y pues ella a mí no me lo explica, no porque no pueda, sino porque no sabe. Entonces es un proceso muy intuitivo. Me encanta eso porque lo haces y lo acabas y dices, ¿quién sabe cómo lo hicimos? Y ya luego la vuelves a ver y dices, ah, te podría hacer un ensayo teórico de lo que significa cada cosa, pero no es intelectual, es muy intuitivo. Y creo que es muy interesante ver como los sistemas, ¿no? de trabajo, cómo es, cada caso es diferente, lo que decías también hace rato, con cada director es muy distinto y depende de su manera de trabajar, de su aproximación a la música, de qué tan clara tienes algunas ideas que pueda transmitir o no, de si prefiere delegarle al músico o quiere estar muy presente en las decisiones. Entonces esos dos ejemplos son muy bonitos de cómo son dos maneras diferentes. A la más usual que es la que te entreguen la edición ya terminada, ¿no? Entonces creo que este proceso de hacer todavía conjuntamente durante la postproducción el cine ya audiovisual creo que es la tendencia que está viendo para que justo esa creación sea conjunta y no sea que el sonido se le pone a una imagen como era en el cine de antes, ¿no? Seguir haciendo el audiovisual, ¿no? Pero creo que convendría seguir viendo los clips para que no nos gane tanto el tiempo y seguir con los incluso temas. Podríamos ver, creo que 3 o 4 seguidos. Exacto. ¿No? Todos los de la maestra los podríamos ver seguidos. Entonces, si quieres, nos echamos seguiditos todos los que tienen como el mismo título. No sé si son 3 o si son 4. Creo que son 4. Israel. Bueno, lo primero que yo diría, después de ver como este bloque tan diferenciado, es que, bueno, aquí hemos hablado bastante como de la música popular, de la música intuitiva y todo esto, pero lo que se ve aquí es, para empezar, un nivel de producción musical, además después de lo que contaste, que hace ver lo que es la diferencia, porque esto se lo pudieron haber encargado a alguien, a un chavo que lo hiciera en su computadora. Y creo que la diferencia de un nivel de producción musical como este, que pues no sé si se imaginarán como el costo que tiene esto, que a nivel nacional pues es una cosa, no se compara con los costos de otros países, pero digamos que una producción musical de este nivel, pues para mí se siente claramente en la música, o sea, sucede en lo que uno siente y no siempre se nota. Digamos que me interesa abrir aquí un poco el tema de lo que significa la producción musical y la inversión en la música para una película, porque el resultado la diferencia es abismal. Entonces una película como esta, que tiene una inversión en la música como la que tiene, pues el resultado creo que se nota, y también se nota obviamente pues la formación musical que tienes a todos niveles, no solo en música popular como has hablado, sino la capacidad de orquestación, por ejemplo, de hacer una pieza como esta. Sí, es padrísimo poder trabajar a este nivel. La peli es muy bonita, Ilse Salas está increíble. Y sí, lo que dices, tienes mucha razón. Muchas veces se da por sentada la producción musical porque la tenemos muy a la mano, ¿no? Bajas del Spotify a John Williams y la montas contra tu corte y pues no te enteras que estás montando $3 millones en producción musical. Y bueno, pues aquí por suerte sí, cada vez más hay más conciencia para la música. Sí, es bastante más exigente para uno, pero muy bonito como tratar de ponernos ahí. Y bueno, yo quisiera aprovechar para decir que pues la música que yo hago es muy exitosa porque yo tengo un equipo atrás que lo hace increíble, ¿no? Hay mucha gente que, o sea, esto suena 10 veces más de lo que costó gracias a que hay gente atrás que editó increíble, que preparó todas las sesiones, que hay un mixer aquí. Pero bueno, sí encuentro cada vez más en México que hay
equipos de trabajo que sí quieren como decir, a ver, nosotros podemos competir con pues ciertos tipos de esferas de producción musical, pero sobre todo poder decir, el cine en México sí puede sonar bien, el cine en México sí puede, pues no solo, o sea, ya sabemos que siempre es muy original el cine mexicano, ¿no? Siempre ha sido una característica, pero poder pasar al siguiente nivel y decir, también puede ser universalmente bueno y disfrutable, que no tengas que ser un conocedor de reigadas para poder disfrutar una película, ¿no? Que Claro. dura 4 horas y tiene unos planos así. A mí sí me gusta ese cine, pero entiendo por qué no a todo el mundo le encanta. Ujú. Sí, entonces digamos que las implicaciones de la producción musical y por ejemplo eso, tener un equipo, ¿no? Para trabajar a este nivel se necesita un equipo de trabajo, porque justo lo que decías que es una discusión que se da en el medio de la música, sobre todo en el medio de la música académica, en el que la música para cine a veces es vista como con cierta desconfianza y demás, pero justamente y esa crítica que es absurda de que no, pues ese no sabe orquestar y para qué necesita orquestar si tiene un equipo de trabajo que puede hacer y lo que importa es finalmente el resultado, ¿no? Entonces trabajar en equipo que permite también como pues eso, tener alcances más grandes en producciones tan grandes como las que se hacen en el cine, que son diferentes a las que hacemos en la música a veces. Bueno, a mí sí me gusta orquestar, me encanta la música orquestal, pero por ejemplo se dice mucho, Danny Elfman no orquesta sus películas, pero tú ves Beetlejuice y ves Hombres de Negro y ves Alicia y ves Manos de... O sea, obviamente la idea de orquestación de él es clarísima, aunque él no orqueste. Entonces sí hay veces que hay que decir qué es lo que importa, el resultado. Acá había una pregunta y creo que vamos a tener que hacer pronto un break, ¿verdad? Sí. Hola. Hola. A mí esta escena que vimos ahorita, la de los niños en la casa escondiéndose del monstruo, me gustaría que nos platicaras o si quieres compartir con nosotros, ¿cómo fue que llegaste a esa? O sea, ¿qué te pidió el director? ¿Cómo te la pasó y te dijo, a ver, yo quiero así, así, así? ¿Y qué hiciste tú al respecto, no? Que es que allí siento que hay un tema ahí con la comunicación, directores, músicos, que es otra cátedra. Fundamental. Ajá, y a mí me gustaría saber cómo hiciste esa, porque creo que está sensacional. Mil gracias. Y bueno, estaría padre. Pues sí, curiosamente la magia de trabajar con este director es que es muy libertario, o sea, muy libertario, confía mucho en que tú vas a hacer algo padre. Entonces el proceso fue, yo generé el tema de la maestra, lo generé como bastante lento y el mi, fa, mi, re, mi, fa, muy sencillo, 3 notas. Le gustó al director y luego hicimos el tema del niño, que es el corno, el niño tiene siempre el corno, los metales, y fuimos planteando situaciones, pero obviamente no puedes plantear todas las situaciones de toda la película antes de que esté armada la película, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que yo siempre pensé, tiene que haber, después de leer el guión, tiene que haber una que sea, yo le llamé el apogeo de la maestra, o sea, este monstruo malo, va a haber algún momento en donde, híjole, va a parecer que va a estar ganando y tenemos que tener una pieza fuerte con el tema de la maestra que sea muy representativa de cuando ella va a ganar. Y entonces pues hicimos el tema de la maestra, el tema del niño, el apogeo de la maestra, luego el editor musical las juntó según las imágenes, era un desastre porque sonaba de chile y de dulce y de manteca, aunque sí te dabas cuenta que lo que sucedía en la película era mucho, mucho más eficiente. Y entonces ya con este trazo del editor musical recompusimos y reprodujimos pues que estuvieran parejas las orquestas, que los tempos no saltaran, hubo que regrabar una orquesta, o sea, sí fue un buen trabajo de darle la vuelta, pero pues ya sobre seguro, ¿no? Porque aparte el director ya había visto los armados de las maquetas y ya había dicho, no, sí es por aquí. Y entonces ya te puedes
poner toda la carne al asador con toda tranquilidad, porque muchas veces pasa, bueno, a mí me pasa todo el tiempo que le meto carne a asadores que no se van a usar y luego, bueno, me llevo mis sobras a mi casa y nada se desperdicia, pero sí pasa mucho que, o sea, lo que uno más necesita como creativo en una película es que el director te dé certidumbre para tú irte con todo. Si el director está flaqueando, tú también estás flaqueando y entonces no puedes dar un trazo, digamos, entregado, ¿no? Das como medios trazos y eso se siente en la película, sí se siente. Pero bueno, aprende uno con mañas a uno hacer los trazos más fuertes que uno pueda y que si la peli los aprecia, qué suerte, qué bueno y qué maravilla, y si no los aprecia ni modo, y ya tendrán entrada en algún otro lugar. Creo que ese es un tema bien importante para un hacedor de música para cine, que es lograr aceptar que eso le cuesta mucho a muchos músicos, lograr aceptar que mucho del material que tú produces no va a servir para la película. Y no va a servir no porque sea bueno o malo el material, sino porque no por cómo se dan las condiciones de esa película con ese director o directora, ese material no sirve. Y aprender a aceptar que mucho de ese material no va a servir, no es fácil para muchos músicos al principio. Ese es un tema muy difícil y que hace que muchos músicos no quieran dedicarse a hacer eso. Entonces, lograr hacer bien eso, como lo hace Tomás, que es además reciclar música, porque además es sorprendente, en una misma película puede pasar que el track que uno hizo para una zona lo manden a otro y funciona mejor, y luego resulta que hasta en otra película esa música funcionó mucho mejor. Entonces, producir el material está fantástico de todas maneras, pero aceptar que no funcione el material creo que es algo bien importante, y eso habla justo de esas delicadísimo y complejísimo problema que es la comunicación con el director, que casi siempre en mi experiencia se da no pudiendo explicar las cosas, sino que con los hechos logramos negociar a dónde podemos llegar. Pero esa relación es tan compleja y tan especial, que es pues, la magia, ¿no? de la creación conjunta. Sí, a mí me preguntan ¿cuándo empieza una película? Y ya me gusta mucho esta respuesta. Firmaste tu contrato, qué padre, leíste el guión, qué padre, ya estás ahí, qué padre, empezaste a componer, qué padre, generaste tu opus magna que pensaste que era perfecta para esta película, le diste todo, y en tu cerebro eso es lo correcto, eso es lo que va a ir porque fue tu primer trazo. Llegas con el director, primera sesión, te dice, hola padrísimo, oye, esto no funciona, pero bueno, vamos. Ahí empieza una película. Y es sanísimo para uno como compositor decir, no es contra mí, no es contra mí. O sea, para mí él ya tomó la mejor decisión del mundo, que es que yo le haga su música. Y entonces si le tengo que hacer 300, pues le tengo que hacer 300. Y confiar, aunque el director no hable de música o no sepa mucho de música, el director sí es esa persona, o la directora es esa persona que sabe cuál es el mejor interés de la película, mucho más que tú, aunque tú creas que no. Entonces confiar en eso y ponerte súper flojito a eso es yo creo que lo más importante de este quehacer. Muy importante. Creo que con esto creo que es un buen momento para hacer la pausa y regresamos en 15 minutos. ¿Les parece? Luis, estudiante de musicología de la UNAM. Me estoy enfocando en música para cine. Y pues una inquietud con respecto a los clips que vimos hace un momento y tu labor, ¿no? La primera es, por ejemplo, cómo lidias en este tema del trabajo en equipo, lo que se venía platicando, en el límite entre el diseño sonoro, o sea, el trabajo del diseñador sonoro y tu trabajo como compositor, ¿no? Particularmente ya en el cine contemporáneo de después de los 80s, 90s para acá, realmente 2000s más bien, en el que las labores, por así decirlo, ya están como muy específicas y eso, ¿no? Esa es una pregunta. La segunda es, en cuanto a los efectos, recuerdo que hay una parte en la que usas los bloques de madera en una de las escenas, pero se escucha con reverberación con mayor diferencia
a las de otros instrumentos, ¿no? Eso es decisión tuya como parte del diseño en postproducción o como parte del proceso mismo de la composición o de la visión. La otra es sobre, quizá, bueno, como esto, pero entre los temas, un tema que se siente como de tensión y uno que se siente como de heroísmo, que es el del niño, ¿no? En el momento en el que va, se confronta a la maestra. Y otro entre un carácter lúdico y algo que pareciera como militar. Me da curiosidad como por qué esas características en esos momentos. Y la otra es cómo guardas tus obras y cómo las reutilizas legalmente. Híjole, Luis, qué buenas preguntas todas. Pero cada una es para una plática, así que a ver qué se alcanza. Buenísima, Luis, qué padre. Gracias por tu entusiasmo. La primera cosa que yo te podría recomendar si tú quieres ser músico para cine es invitarle unas chelotototas a los diseñadores sonoros. ¿Es tu mejor amigo o tu peor enemigo? Es alguien que como entrega, o sea, yo entrego un 20% del sonido de la película y él entrega, o sea, si yo entrego 1 kilo de sonido, él entrega 100 o 200 o 500 kilos de sonido. Y entonces es fácil que el diseñador sonoro le tenga medio tirria al músico porque el músico hace menos sonido y tiene más visibilidad del sonido que el músico entrega. El trabajo del diseñador sonoro, si está bien hecho, no se nota. No se nota porque se oyeron divinos los diálogos, porque los ambientes están súper bien, todo está correcto. Y ese es uno de los, bueno, no es un problema, pero es una característica que además de que el cine utiliza a todas las artes, también utiliza la realidad como un elemento. Entonces, pues tiene que sonar todo, la ropa, la sincronía perfecta, o sea, el poder, dicen por ahí algunos autores, cancelar la incredulidad del escucha es el superpoder del diseño sonoro. Y pues sí, hay muchos directores que dicen, yo quiero que entre el diseño sonoro y la música, en mi experiencia, en general los diseñadores tienen formación musical, lo cual es un gran problema, porque con todo el amor y el respeto que yo les tengo, hay unos que sí se ponen celosillos de la música y quieren, típico, tienes un momento emotivo, una rola buenísima que está creciendo, pero este hombre a fuerza quiere que los pasos suenen así, que las puertas. Dices, no, mi hermano, ahí no. ¿Por qué? Porque tu puerta no aporta nada ahí y porque la rola sí tiene que aportar ahí. Pero bueno, también ahí entra el mixer y lo más bonito de todo es cuando el director es el que llega y dice, no. Aquí diseño, aquí música, bájale a los efectos, pero es que bájale a los efectos. Y solo un buen director, hay veces que los directores caen bajo el influjo del diseñador. Pero bueno, yo tengo la suerte de trabajar con los que yo considero los mejores diseñadores en México, que son el Zulu, que son Javier Umpierres, que diseñó todo lo de museo. Ellos dos, por ejemplo, pues son dos personas que entienden que quien tiene que ganar es la película. Y entonces, pues sí, a mí me pasa con Javier que hay un cue que se supone que era musical, pero de repente él resuelve con su audio y es padricísimo y luego me pide MUX prestados y los usa para motor de bocho o lavadoras. Por ejemplo, en este clip de museo es muy padre como lo que suena del Space Invader son monos araguatos que él hizo y ya luego cuando acaba el clip empiezan los monos araguatos y entonces pues hay un inconsciente de que es un sonido parecido a algo que ya escuchaste. Pero pues sí, es un gran problema y bueno, un gran reto y en general lo que es hermoso es que quien entiende, quien juega en equipo lo va a poder resolver bien y si no, pues ni modo, que le suban a sus ambientes y a sus efectos y ni modo. Y uno aprende como músico. Por ejemplo, ahorita hemos visto clips que
pues son desde un punto de vista muy musical, estamos hablando de música hoy, pero que serían totalmente inviables en una película, porque la música está demasiado alto, compitiendo con el diálogo. Y uno como músico no es hasta que ves una película, por ejemplo, Argentina 1985. Qué peliculón tan increíble, va a ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. Es un peliculón increíble argentino, pero tiene muy mala música y muy mal sonido. A veces la música tapa los diálogos y ya es desesperante. O sea, hay que entender, cuando hay una música que te tapa los diálogos es cuando entiendes, no, pues mi música no puede ir fuerte todo el tiempo. Pero bueno, esa es una. La otra es, sí, a mí me encanta poner reverberaciones a diferentes niveles para, o sea, lo bonito de la música para cine es que es una realidad aumentada y que va mucho más allá de una sala de concierto. Tú puedes tener una sala de concierto grande y adentro una sala de concierto chica, como pasa con los coros de museo, que hay unos súper cercanos y súper secos y hay otros en otro espacio acústico, y encima el diseñador le va a poner reverb a eso, entonces, pero es bonito porque sí alcanzas a percibir múltiples espacios que al final pues no quieren ser una realidad en una sala de concierto, lo que quieren es tener un color padre por sí mismos. Y tu tercera pregunta. La segunda, más bien. Sí. Eso es. ¿Cómo reciclar? Sí, lo más importante creo que es eso, cómo reciclar el material. Bueno, nosotros punto número 1, la organización. Saber dónde quedó la bolita. Muchas veces, y bueno, me preguntaste de derechos de autor. Hay películas que te piden que les entregues todo lo que grabaste y todo lo que generaste, pero yo la verdad creo que eso es muy injusto. Hice ahora una serie que me parecía increíble, que me encantaba lo que estaba sucediendo. Hicimos una propuesta musical así súper sofisticada y todo el mundo decíamos, wow, esto está espectacular, qué bárbaro, qué bárbaro. Llega HBO y llegan pues unos jóvenes productores a decir, no, así no suena México, así no, esto tiene que ser comercial. Todo, de tajo, 1 hora de música orquestal y de cámara. ¿Y qué hago? Omnisphere, una tecla. Eso está perfecto. Y yo, bueno, qué bueno que algo nos gusta, pero dices, exactamente, y que el valor de producción sea tan pobremente entendido, pero a ver, yo lo dije y lo tengo que reiterar. Ellos se supone que saben cuál es el mejor destino. Entonces, tener un disco duro que tenga un lugar que se llama reusable o que se llame librerías. Grabar materiales musicales por separado, porque de repente, por ejemplo, este violín del norte sobre el vacío que vamos a oír, era para una obra de teatro. Se acabó la sesión y la obra de teatro era así súper tonal y súper ñoña, pero entonces dijimos, oye, ¿puedes afinar tu cuerda de sol en do? Sí, ya acabamos la sesión. Se afinó en do. Nos molestó, hubieran contratado una viola. No. Oye, a ver, unos sulpontichelos. O sea, salió como una improvisación al final de una sesión que era de otra cosa completamente. Y esos 15 minutos de improvisación generaron toda la película del norte sobre el vacío. Nadie sabíamos, ni Ale, ni yo, ni la violinista, nadie sabíamos, pero de repente, en este contexto campirano de Monterrey, pones un violín en sulponticello, un mi, así, medio agudo, y dices, ay, cabrón, da una onda ranchera, que yo no me hubiera imaginado, pero pues que poco a poco fuimos encontrando y pues benditos 15 minutos que teníamos y de ahí hicimos toda la película. Entonces, pues sí, es como usar la materia prima un poco, ¿no? Muy bien. Gracias por la charla. Una duda, aproximadamente, ¿cuánto costaría hacer música como la de la maestra? Como un tema o...
Bueno, yo la verdad es que quiero compartir y espero mis productores no me maten. Yo no hago una película abajo de 300,000 pesos, no porque no pueda, sino porque yo considero que la responsabilidad que yo voy a tener no se va a justificar, o sea, las horas y lo que a mí me gusta entregar no se justifica por esa cantidad de dinero. Hay gente que te puede decir, pues es mucho, ¿no? Cobra mucho. Y luego ves los meses y meses y meses y gastos y gastos y gastos y gastos que tienes que pagar y créeme que no es o sea, hay gente que vive de hacer una o dos películas con ese presupuesto, no te alcanzaría. Si un productor me lo pregunta hoy, yo te diría 1,000,000 de pesos. El número correcto es 1,000,000 de pesos. Esto suena a 1,000,000 de pesos. No es 1,000,000 de pesos, es un poco menos. Yo creo que son unos 700,000 pesos. Pero tengo un equipo que trabaja increíble y que me cobra menos de lo que me podría cobrar, la verdad. Y grabamos la orquesta de Macedonia, que es una chulada de orquesta que toca increíble y que el euro está bien barato. Juntas 4 películas y que se grabe la música de muchas, eso abarata los costos. Y sí, hay que decirlo, Spitfire está increíble, Native Instruments están increíbles. O sea, sí, lo que yo no recomendaría nunca es decir, gástate todo tu dinero en librerías. No. Gástate todas tus pepitas en una grabación orquestal con una orquesta que no conoces. No. No, no, no. O sea, una orquesta es un ente muy, muy, muy romántico, pero es un ente muy difícil de manejar. Tienes excelentes entes y de repente el segundo corno te puedes deshacer toda la grabación. El de la percusión te puedes hacer toda la grabación. Entonces lo que yo te recomendaría es distribuir tantitas librerías, una sesión aquí solito, un violín, luego una sesión de unos metales juntos en un cuarto. Esa heterogeneidad o esa diversidad le da mucha riqueza a las películas y son elementos que puedes quitar o poner mucho más fácilmente que si solo haces librería o solo grabas orquesta. ¿Qué opinas? A mí como que me causa angustia el hecho de pensar en toda la inteligencia artificial, las librerías que no suenan idénticas a una orquesta grabada, pero sí dan resultados que dices, y ahora todos estos programas que les dices como quiero algo, no sé, un thriller, una acción, te arman la rola, Que obviamente todavía tiene muchos límites o muchos limitantes, pero pues a la larga, ¿no? ¿Qué futuro le ves a nuestra profesión? Yo creo que son herramientas y a mí sí me dieron miedo en algún momento, pero ahora me dan mucha emoción o sea, si yo pudiera componer con inteligencia artificial, yo lo haría. Si yo pudiera decirle a mi computadora, oye, yo me voy a dormir, aquí te dejo estas 14 notas y estoy esperando algo así, 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 y levantarme y decir, a ver, aquí tengo 2 horas de música, a mí sí me gustaría, porque de todas maneras yo ya sé que yo las voy a ver, la directora, o sea, nunca, o sea, como hay un filtro, o sea, una vez que se te quite el miedo de que el filtro no puede desaparecer, entonces te das cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta. Y entonces dices, puta, pues está increíble. Para mí sí, sí está increíble. Y yo siento que en la música ya la hemos usado mucho rato, o sea, un delay espectral, pues es inteligencia artificial. Tú estás ahí improvisando y de 1 hora que palomeaste usaste 15 minutos, pues ya lo estamos usando. Buen día, no sé si. Hola, sí. Tomando en cuenta el como background, me parece bastante interesante. Quisiera aprovechar para ver si podemos tocar 2 puntos. El primero es sobre esta duda de, después de dedicarle unos años al mundo de la academia, de la facultad, del conservatorio, y al como interactuar con otros músicos, otras prácticas musicales, me da cuenta como noto cierta rigidez con la que el músico de academia viene, ¿no? Entonces quisiera a ti que tienes un background, creo, y el desarrollo, como quisiera saber tu punto de vista de qué tan distinto o a qué puntos debería de uno que viene de ese mundo, como ponerle especial atención
qué tan distinto es el músico como de licenciatura, de para orquesta, que viene de ese mundo, el compositor que va más hacia el mundo de aplicarlo a cinematografía. ¿Qué diferencias hay? O si en tu punto de vista no hay tantas. Y tomando en cuenta esto, digo, que justamente cuando estudias, digamos, guitarra, y que es como tu canasta básica, ¿no? Estudia tus arpegios, tus escalas, Carlevaro, tus Giuliani, exacto, Fernando pásate todo el Son. carcas y todo el etcétera. Pero creo que te da como cierta ética de trabajo, ¿no? También, o sea, si hay cosas rescatables. ¿Cuál sería, a tu punto de vista, la canasta básica que te mantiene este músculo creativo para específicamente este tipo de medios? ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado como todas las semanas tengo que estar practicando esto? Creo que me gustaría como, si se puede tocar ese punto, lo agradecería bastante. Claro. Bueno, yo te recomendaría mucho sí cuestionar todo, sobre todo en el mundo de la guitarra clásica, sí cuestionarlo todo. Sí darnos cuenta que la formación del conservatorio es del siglo XIX y no tiene nada que ver con lo que hoy tiene que poder hacer un músico. Pero a mí me gusta mucho jugar a sí y no, sí y no. Tener el sí y el no abierto en tu cabeza. Por ejemplo, decir, sí voy a estudiar todo el análisis musical que pueda y toda la orquestación que pueda, y sí voy a tratar de confrontarme con la música que más me saque de onda. Sí quiero conocer como guitarrista el repertorio orquestal, el repertorio de cantantes, el repertorio del clarinetista, eso es fundamental. Y luego jugar a no, a todo esto está mal, me tengo que comprar una compu, me tengo que comprar mis librerías, tengo que lograr hacer una canción pop, tengo que poder componer un hook así que sea como de siempre Coca-Cola o a que no puedes comer solo una. O sea, eso es bien difícil. Y entonces te vuelves a meter a la academia. O sea, sí, no, creo que es muy, muy importante. Y pues sí echarle una principal, o sea, aclararte cuáles son tus herramientas. En este caso, aclarar que tocas la computadora, no tocas la guitarra. Y la otra sería ver todo el cine que puedas, ir a todos los museos que puedas, ver teatro, leer literatura, ver cine ruso, mudo, pre-Einstein. Es muy importante que, o sea, alguien va a querer colaborar contigo porque le hablaste de los dibujos eróticos de Einstein, no porque tocas increíble la guitarra o porque tienes una super compu. ¿Ah? Aquí había otra y lo otro. Sí, gracias Tomás. Primero pues agradecerte la charla. Yo no soy músico, pero quisiera preguntarte alrededor de lo que comentabas al principio. Quisiera regresar un poquito, es una pregunta más general, ¿no? Tú como compositor, como músico, como orquestador, hasta el apunte, porque no se me olvida. ¿Crees que el misterio de la confrontación, de esa sintaxis de la que hablabas al principio, se dilucida en el proceso de la confrontación, en los ejemplos que vimos, de ese universo metafórico con el universo de la realidad? O sea, es ahí donde empiezan a dialogar. Te lo pregunto esto, una como porque estoy haciendo una tesis alrededor de todo esto, y dos porque me decía una vez un diseñador sonoro, es que los directores a veces no saben qué es lo que quieren, no saben pedirlo. Pero ¿crees que en esa confrontación del universo de la realidad con el universo de la metáfora, quepa el camino para la respuesta, digamos? O sea, para ese diálogo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, la maravilla del cine es que es plasmar una realidad metaforizada. El engaño podría ser que hay solo una forma de resolver la problemática. Por ejemplo, esta rola que oímos de museo, que pues me gusta mucho, es de mis favoritas, pero pues yo le hice otras 4, para mi gusto sí funcionaban, y él estuvo muy chistoso. Acababa de salir el nuevo disco de Radiohead, el Moon Shaped Pool, y me decía, oye, es que... O sea, Alonso descubrió el glissando de cello por primera vez, y entonces me dijo, güey, es que no, a ver, ya, espérate, yo quiero que tenga eso. Y entonces fue así como, bueno,
pues le vamos a poner un glissando de un cello, porque Radiohead está increíble, pero, o sea, lo que te quiero decir es que hay N mil soluciones correctas. Entonces, sí, y justo pues hablas de, según escucho lo que dices, yo pienso en Kubrick, que justo es tan poderosa su cinematografía, mucho más allá de las historias, por cómo conjunta música increíble con imágenes increíbles. Pero esa sintaxis, esa resintaxis, es infinita. O sea, tú podrías agarrar otras imágenes loquísimas de el Londres de los 70s y, por ejemplo, usar Mahler, que nunca usó Kubrick, ¿no? O sea, eso sigue vivo. Y lo hermoso de lo que tú mencionas, de la resignificación imagen-música, es que como siempre se van a contradecir la sintaxis, la resignificación de una versus la otra es infinita. Pepe nos estaba platicando de un colectivo de cine experimental que agarró unas de sus rolas de sus discos y les puso unas imágenes. O sea, todo se vale y todo está vivo. Como siempre va a haber resignificación, pues el loop es infinito. Sí, yo creo que ahí lo que es muy importante es pensar eso, que no hay una solución para la música de una película. Hay muchas soluciones posibles y cada una de esas opciones va a dar una película ligeramente diferente. Y eso es lo que siempre va a pasar. Y por eso, digamos que al final lo que queda, por ejemplo, en este ejemplo que nos daba, él presenta 4 opciones de piezas para una secuencia. El director elige una. Esa una ya impacta, por ejemplo, en todas las demás músicas que se están haciendo porque ya está relacionado con eso. Entonces, creo que de las cosas que es muy, muy valioso aquí es como ese aprender a cómo relacionarse con el director, que creo que esa es la parte más difícil de nuestro oficio, o sea, cómo encontrar la comunicación con el cineasta y que se logre hacer. Hay muchos caminos, desde libertad total hasta los que te quieren decir quiero que hagas esto y esto y esto, o estas vueltas de hacer una parte y otra, o en fin, o sea, hay muchas maneras. Pero digamos que hay muchas soluciones posibles. Y lograr encontrar una versión, creo que eso es siempre va a haber otras posibilidades. Entonces en el cine siempre va a estar eso abierto. ¿Cuál queda? A veces es casual, a veces es la mejor posible. Y mencionabas a Kubrick, por ejemplo. Claro que la potencia del cine de Kubrick, una buena medida está sustentada en esas músicas tan poderosas que utiliza. No sería lo mismo, y le pasó a él mismo al encargar otras músicas que al final no usó, usar la música de alguien más. Ese poder que tiene la música es enorme. Y la cosa es también, por ejemplo, aprender a leer, y para mí eso pasa en varias películas, pero por ejemplo en la del norte que vamos a ver, es una película que yo siento que la música está aportando algo que no tiene, o sea, que sin lo cual la película no tendría ni remotamente el poder que tiene. Entonces digamos que hay muchas soluciones posibles y con cada una de ellas habría una película ligeramente diferente, y depende del diálogo con el director a qué película se va a acabar llegando. Y eso tiene que ver a veces más con personalidades, con maneras, con otras cosas, que a veces con la obra artística. Entonces es muy interesante esa relación, esa discusión. Sí, y decíamos hace un momento, ojalá en un mundo perfecto que sea la película misma la que nos dice qué es lo que tiene que ir, ¿no? Que salga desde la película, que pues sí se puede, es como ponerse flojito a que emanen ahí Eso está increíble, pero digamos que en la música el material es como en la composición, ¿no? En la composición lo ideal es que el material musical, el material sonoro, dicte cómo es la estructura y cómo se tiene que hacer eso. El problema en la película es que usa tantos elementos de tantas artes y de tantas cosas que no cualquier director es capaz de lograr ese conjunto de una manera bien lograda. Es una responsabilidad muy tremenda ser un director de películas. Por eso yo recomiendo tanto Power of the Dog. Empiezan estos chelos, todos los chelos de la película es una metáfora del banjo, y están apelando a esa tensión que este malvado con su banjo tiene toda la película. Todas las pianolas
tienen el tema de la esposa del hermano, que quiere tocar y no puede tocar. O sea, toda la frustración de ese personaje y todo el hilo conductor que eso genera, está plasmado en esa pianola loca. Y todo el carácter del chavo, que es el malo de la película en realidad, pero siempre te lo ponen como el bueno, como la víctima. Eso tiene un reflejo en toda la escritura de la cuerda de toda la película. Entonces, por ejemplo, yo veo esa peli y digo, sí se puede, pero sí estoy de acuerdo contigo. Si alguien tiene que hacerlo suceder, es la dirección. No hay otro lugar. Podría, ya nada más, Ay, qué falta. rápido, Sí, son sí, hechos señor. casi comentarios. Alguna vez le escuché a alguien que conoce de cine y conoce de música decir que esta relación del cine y la música había nacido cuando se exhibía las películas en la feria, yo creo, que fue para tapar el traqueteo del proyector, de esa máquina que proyectaba y que filmaba y que hacía mucho ruido. Y no sé, me pareció hasta absurdo, pero bueno, esta persona lo planteó así. Y la otra es que, ¿qué pasa con, por ejemplo, hay una película que cuando yo la vi me impactó y no había yo pensado en la música ni en el cine, pero cuando la volví a ver me di cuenta que no usa nada de música y es efectiva, muy buena. Se llama El Síndrome de China, no sé si la conocen, pero es una película que no usa música. De repente se oye un radio con una canción al principio y es toda la música que tiene, pero la película es buenísima y no usa música. ¿Qué comentarios podrían hacer? Pues yo creo Sobre que todo aquí, para las dos cosas. Estos, nadie dijo que era obligado. Sí, ¿no? no. Pero también lo otro, esta idea de que la relación con la música y el cine nació de esta manera, para tapar el ruido del proyector. Sí, muy buenas preguntas. Claro que hay películas perfectas sin música, sí. Y hay películas que tienen música todo el tiempo. No hay reglas. Y hay películas fantásticas, sí. Hay películas fantásticas mudas, sin sonido, ¿no? Metrópolis. ¿Eso existe? O sea, ese cine silente al 100%. Existe, Méliès, Metrópolis, sí hay, pues sí, claro que sí. Pues fue muy difícil, o sea, se tardó un ratito que o sea, lo que usted dice, voy a volver al primer tema porque es fascinante. Se ven escenas solitas, independientemente del ruido del proyector. Existe una característica que todos los humanos tenemos que se llama acusmática, que es que nosotros estamos acostumbrados a que si alguien está haciendo algo, tiene que sonar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo sonoro. Y entonces cuando nosotros vemos solo imágenes sin nada de sonido, hay muchos autores que lo describen como fantasmagoría. Están ahí las imágenes y se entiende, pero hay gente que se siente como, como viendo fantasmas, porque hace falta esta relación. Y sí, que el proyector hace mucho ruido, pues sí, pero es fascinante ¿qué es lo primero que se hizo cuando el cine se empezó a proyectar? Se puso un piano o una pianola al lado. Entonces, y música genérica que acompañara, por ejemplo, la obertura del Barbero de Sevilla. Todas las de acción iban a tener esa, o el claro de luna de las sonatas de Beethoven. A mí me encanta pensar en esto porque me parece que Beethoven es un precursor inconsciente del cine. Beethoven nunca pensó en el cine, pero su música tiene tanta resonancia en el cine que es como si él hubiera inconscientemente compuesto para cine. Pero bueno, tiene que ver con que lo que nos gusta ver contra imagen es primero sentir la realidad. Pero no, pues hay de todo. Y justo pues esta plática un poco va de eso, ¿no? Música para cine, pues sí se vale. Música sin cine, pues claro que se vale. Cine sin música, claro que se vale. Imágenes solitas, foto fija, pues existe. Sí, de hecho aquí hemos estado hablando mucho sobre todo como del cine de ficción, ¿no? Que es el cine predominante, el cine que más se ve.
pero digamos que el cine como lenguaje artístico, que apenas se está conformando, porque apenas lleva 100 años, como comentábamos hace rato, apenas se está encontrando. De hecho, esas primeras tomas del ferrocarril y de la gente saliendo de las fábricas y eso yo creo que no es cine, eso son vistas, son tomas. El cine ya es la elaboración del lenguaje, ya es el montaje, ya es otra cosa, eso ya es el cine. Al principio son las imágenes. Entonces, llegar a eso tiene muchas implicaciones y en efecto todo lo que vemos tiene sonido. El sonido es básicamente movimiento, derivación del movimiento. Cualquier cosa que se mueva básicamente va a sonar. Entonces, si nosotros vemos en realidad cosas que no están sonando, algo está extraño. Entonces, las primeras veces que se vieron necesitaban alguna sustancia sonora que hiciera que la gente estuviera más cómoda y se empezó con la música. De hecho, la música en el cine empieza desde un lado muy práctico, desde los productores que empezaron a poner música en los espacios donde se proyectaban eso que era el precine, digamos, y para que la gente estuviera mejor. Entonces, digamos que la música en el cine empieza desde el lado del productor y no desde el director, no desde la creación, sino desde la relación con el público. Y eso marcó al cine para siempre. El cine siempre ha estado entre esas. Así como el cine nació marcado por la tecnología, nació también marcado por esa relación de cómo se empezó a exhibir. Y seguimos arrastrando mucho de eso, como seguimos arrastrando que el primer cine se hizo a partir de la literatura dramática y del teatro, y seguimos arrastrando ese cine hasta ahorita. Entonces, por eso el cine como arte todavía se está construyendo, todavía está encontrando maneras, todavía está encontrando el cine experimental y otras maneras de relacionar el sonido y la música y los textos y la imagen para encontrar su propio lenguaje, que es enormemente variado como posibilidad. Y se recomienda mucho esta peli Babylon, ¿no? Que habla, a mí no me encantó la peli, pero sí hay algo que tiene su fortaleza, es hablar de la transición entre el cine mudo al cine silente y lo que les causó a los actores. ¿Tú querías preguntar algo desde hace un rato? Bueno, yo tampoco soy músico, yo estudio teatro y desde esta perspectiva me llama mucho la atención, por ejemplo, aterrizarlo en un sentido práctico, que ya se estaba tocando el tema anteriormente, y es, pues no tanto cómo debe dirigirse el director a la persona que le va a hacer la música, sino qué no puede hacer, o sea, qué dificulta el trabajo del músico, porque, por ejemplo, como actor, en formación actoral, de pronto hay directores que te dicen, no, es que quiero que seas más amarillo. Y tú dices, qué chingados es ser más amarillo, ¿no? O sea, ¿de qué manera tiene que establecerse un diálogo que sea claro y que pueda encaminar ambos trabajos hacia lo mejor para el proyecto? Pues sí, es complicado, pero pues si a mí me preguntas, lo que yo te diría es que lo peor que puede hacer un director es dudar o empezar y apagarse. Si el director no está seguro de lo que él está haciendo, eso se contagia a todo mundo. Y entonces más vale una película que sea una disparatada, una ridiculez, pero que el director dice, sí, o sea que es una ridiculez que tiene un montón de entusiasmo, ¿no? Entonces puede ser una cosa súper sofisticada y muy bonita, pero no hay entusiasmo o hay duda. Si el director es duditativo, yo creo que es lo peor que puede hacer para la comunicación con sus creativos. Yo creo que también otra cosa importante es como la colaboración, ¿no? Cuando un director ve al músico como un colaborador, es decir, que él puede aportar cosas que el propio director no había pensado, es la mejor manera de relacionarse y no pedir cosas específicas que a veces ni siquiera tienen tan claras. Yo creo que pensar en el colaborador creo que es una de las mejores maneras desde el cine para relacionarse con el músico. Y para mí las peores experiencias son con directores que saben música o que son músicos. Hay que llegar a un punto de decir, amigo, ¿quieres hacer la música tú? Hazla tú. Exacto. Pero ese impasse para mí no funciona para nada. ¿Les parece si vemos, porque si no se nos van a quedar algunos clips que están bien interesantes y que sacan temas importantes y ahorita regresamos con las preguntas, ¿sale?
chistosas las películas venezolanas, ¿no? Que son diferentes en lenguaje. Pero bueno, me gustó muchísimo trabajar en esta peli y la quería poner, hablando del diálogo y de lo difícil que puede ser trabajar alrededor del diálogo. Aquí pues hay un truco bastante claro, ¿no? Que es que si la voz tiene frecuencias medias, tú puedes usar los rangos extremos, como por ejemplo el agudo. También este clip, el primero me gustaba porque una característica muy importante que puede o debe tener la música es ambigüedad. Tú ves ese clip y dices, ¿de qué se va a tratar esta película? Hay como mucha información, ¿no? Pero que la música no te defina ninguna. Creo que también es una capacidad muy fuerte que puede tener. Ser neutra emotivamente. O a veces hay una película muy, muy, muy triste que tiene escenas, por ejemplo, las de Holocausto, Guerra, que tiene música pues muy sencilla y muy tranquila. Y tú dices, pues eso como que no quedaría. Y justo dices, pues sí queda, porque lo que está haciendo es neutralizar y contraponer un poquito algo que de otra manera pues podría ser medio invisible, ¿no? Si tú encima le pones unas disonancias tremendas, se cancela, ¿no? Te cancela. Sí, justo como complejizar la información, no reiterando en los diferentes canales informativos, ¿no? En el primer clip hay como el acompañamiento, que es esa sonoridad que, o sea, que contrasta de una manera fantástica con el violín, ¿no? O sea, creo que esas dos texturas me gusta, como esa esa mezcla. Háblanos un poquito de eso. Aquí yo creo que la magia dedicada aquí a Manny, mi amigo que está hoy en la sala con nosotros, es el clarinete, que tiene, además de unas capacidades melódicas importantísimas, el clarinete tiene una especie de, pues es muy acuático, ¿no? Y puede tocar arpegios así casi sin esfuerzo, y puede tocar fuertísimo y pianísimo. Entonces, ese ir y venir, o sea, el piano tiene, digamos, un chuntata, la melodía, y el clarinete está pasando por adentro y por afuera del registro del piano. El cello está en medio y el violín está arriba, melódico, pero yo creo que ahí el clarinete es el que da la magia del entrar y salir de una textura, ¿no? O de una tesitura. Y lo que dices es muy interesante, porque en otros de los clips que hemos escuchado se oyen mucho los rangos muy amplios, o sea, usas agudos muy extremos y graves, o sea, como que usas mucho todo el espectro, ¿no? Y eso es bien interesante y le da como mucho poder a la música. Y eso que nos dices ahorita de cómo seleccionar justamente las tesituras en función de si hay voz o qué otros elementos de la banda sonora hay, creo que es un tema súper importante para tenerlo claro, ¿no? Creo que ese es un tema. Si aprendes a la mala, ¿dónde hay espacio? Ahí lo voy a tomar, ¿no? Los agudos no tienen nada, ahí voy. O como, por ejemplo, me esperé a poner la melodía, pero que pasara la ambulancia, ¿no? Es muy evidente que es así, ya pasó la ambulancia, porque yo veo la imagen y digo, lo que ponga, sea lo que sea, no va a sobrevivir una ambulancia nunca. Entonces, que pase la ambulancia y ya puede entrar la melodía. Sí. Muy bien. Se había quedado pendiente por allá, ¿no? Hola, gracias. Yo también soy compositor y mucho se ha hablado de la relación con el director, que me parece pues fundamental, como bien dice, ¿no? Es la forma de llegar al resultado final, que es lo que importa. Pero me gustaría también que abordaran un poquito la relación con el productor o la productora, porque ahí es donde yo me he topado más con las trabas pues emocionales y pragmáticas también, ¿no? Entonces, un poco cómo navegan esos Otra cabos. pregunta buenísima, buenísima. Yo encuentro aliados en los productores porque me parecen más pragmáticos. Me parece que tú les puedes hablar de fechas, de costos y en general pueden entender. Pero bueno, tienes mucha razón o sea, yo creo que hay que entender las naturalezas de los proyectos. Hay proyectos que, si un director escribió un guión, pues es obvio que quiere hacer una película más de autor y que va a funcionar en ciertos términos.
Si una productora contrató al director, estamos hablando de otro bicho completamente diferente, que es una peli, pues digamos, puede ser comercial o puede ser, pues sí, mucho más pragmática. Entonces yo creo que lo que a mí me funciona o me ha funcionado es jugar un poquito a, pues sí, si esta va a ser más de autor, vamos a jugar a hacerla más de autor, si esta es más pragmática. O sea, yo no tengo nada en contra de una peli que llega con un corte final asegurado, con una música temporal preaprobada y con una fecha de entrega clara. A mí esas tres cosas digo, vamos, padrísimo, padrísimo, porque las reglas del juego son muy claras. Ahora, donde sí te entiendo perfectamente es en donde la democracia creativa genera caos absoluto. O sea, el gran problema con, por ejemplo, una pareja de director y productor, todo bien. 2 productores y un director, todo bien. 7 productores y un director, peligro inminente. O, en otras palabras, yo creo fervientemente en la equidad, en la democracia, en la horizontalidad, pero en la creación de arte no, porque necesita haber alguien que tenga la directriz clara. Y si empiezas a jugar la democracia en la creatividad, ponle aquí, pero quítale aquí. Y entonces, pues ese balance de todas las opiniones, para mí genera arte muy tibio. Pero no, lo que yo te recomendaría, que yo también trato de aplicar, es que hay un punto en donde tanto un director como un productor, o una directora y una productora, lo que necesitan es un límite claro. Que tú les digas, ¿sabes qué? No, yo no voy a hacer esto así no se hacen las cosas. Cuando yo pocas veces me he visto en la necesidad de poner un límite así de ese tipo, siempre me ha funcionado así maravillosamente. A ver, si tú vas a pasar esta línea, yo ya no voy a trabajar más aquí, y esto cuesta tanto y tenemos tal fecha. De repente las cosas funcionan. Pues es lo mismo, ¿no? Tener claras las ideas de este lado facilita que las cosas funcionen claras, ¿no? O sea, la diferencia también es cuando uno tiene, como en el caso de Tomás, que tiene como ya un sistema de producción perfectamente elaborado, muy claro, una manera, y claro que lo que más le funciona, pues justamente es como un acuerdo bien hecho de producción en donde las cosas sean claras, ¿no? Y pues también los límites y cuánto es lo que cuestan las cosas y demás. Entonces como que eso a nivel producción creo que es la mejor. Sí, hablar de tus necesidades nunca va a estar mal, ¿no? Decir, yo espero esto de ti, y que te lo digan a ti es muy saludable. Había creo que otras 2 preguntas. Ajá. Aquí lo acá. ¿Quién primero? Hola. Hola. ¿Allá? Bueno, yo soy Berenice Contreras, soy compositora y cantautora. Me llamó la atención mucho, tú decías que hay que buscar la neutralidad en algunas escenas. Musicalmente, ¿cómo sería esta neutralidad? O sea, es como generar atmósferas, no sé, ¿cómo podrías traducir esta neutralidad en una escena? Es muy difícil. Qué bonita pregunta, Berenice. Es muy difícil y totalmente subjetivo. Y creo que, bueno, puedo hablar rapidísimo de una cosa que nos pasa a los compositores, que es como estamos sometidos a oír música sofisticada todo el tiempo, nos pasa que empezamos a perder, por lo menos a mí me pasa mucho, que empiezo a perder el foco. Por ejemplo, lo que a toda una sala de gente común y corriente le parece feliz, a lo mejor a mí me parece super cursi. Lo que a toda una sala le parece súper intenso, a lo mejor a mí me suena... O sea, por ejemplo, mis amigos me dicen, tú oyes Radiohead todo el tiempo, a mí me parece música super downer. La gente normal le parece música muy depresiva. Yo les digo, para mí es música luminosa y propositiva, pero es una deformación profesional que yo tengo y muchas veces me acerco a gente joven en mi equipo porque tienen ese musicómetro mejor afinado que yo. Pero bueno, es subjetivo, pero hay cosas que funcionan. Por ejemplo, las notas largas funcionan para esa neutralidad.
yo he encontrado que los modos, y en particular los modos de Messiaen, como fue un poco el caso de la cosa esta que oímos, de repente se salen con la suya de poder poner una textura como que es bastante estable, y entonces como que no toma partido. Es que habría que definir lo que estamos pensando por neutralidad, ¿no? O sea, ¿qué significaría la neutralidad? Que tal vez es como no ser demasiado protagónico, o que no, o sea, cómo acompañar, cómo integrarse, ¿no? A algo, y generalmente como no ser tan demasiado visible o audible en este caso, es parte de eso, ¿no? Como que... También eso me pasa cuando se habla de atmósferas, ¿no? Que es clásico en el cine, o sea, una atmósfera, ¿qué es una atmósfera? O sea, ¿cuál atmósfera? De que como que se popularizó esa idea para la música que no tiene pulso, por ejemplo. Entonces a veces hay cosas como mucho más claras y específicas para eso, y te quieren decir nada más que no se necesita, o no quieren pulso, o no sé, y a veces como que cosas que son bastante sencillas como eso de recursos no son fáciles de explicar, y es parte de todo este tema de comunicación, ¿no? Gracias. Gracias por la charla tan nutrida, y bueno, un poco para completar lo de la compañera es cómo no caer en el cliché, ¿no? De las imágenes o de lo que se pueda esperar de algo. Y otra pregunta, hay un debate entre que si las películas son educativas o solo divertimentos. ¿Eso cómo afecta a la música? Otra vez, dos muy buenas preguntas. Bueno, voy a atacar la segunda porque me encanta esta idea de... O sea, yo creo que al público no se le puede reprochar nada. Y creo que en México tendemos mucho a reprocharle. Por ejemplo, al público masivo en México tú le dices, esa peli ganó un Ariel, gracias por decirme cuál no ver, ¿no? Sí, se vale. Y luego ve la Academia de Cinematografía Mexicana diciendo, es que Marta Gareda y Eugenio Derbez. Yo les digo, a ver, metieron 1 millón de personas en un fin de semana. ¿Qué hay de malo en eso? Pues sí hay muchas cosas malas ahí a lo mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo no. Entonces, para mí, que al público le guste algo que le gustó, está todo bien ahí. Luego, como país, nos podemos preguntar, ¿por qué a ese público le gusta solo eso? Y entonces entramos a lo mejor en tu primer comentario, que es la educación, la importancia de la educación. Para mí el consumo de cine y la creación de públicos es un tema de educación, pero que no tendría por qué pelearse con, o sea, por ejemplo, para la Academia Mexicana de Ciencias, la solución a que la gente aprecie las películas mexicanas es el tiempo de exposición en cartelera. Pero yo sé por experiencia propia que eso no es cierto. Yo he visto películas buenísimas que salen en 1000 salas y que están 2 meses, y he visto con el corazón roto que las salas están vacías. Y entonces dices, pues vas a culpar, digo, hay mucho podríamos culpar al señor Cinemex y al señor Cinépolis de muchas cosas, pero creo que de esa, pues no los podemos culpar a ellos. Yo culparía a la CEP, ¿no? Pero no a Cinépolis por poner la peli que más se va a ver. Entonces, es un problema fuerte, pero yo sí veo que el cine mexicano hoy está avanzando mucho, en que ya hay mucha gente que ya entendió que ni el Festival de Berlín, ni Tres Idiotas, ¿no? O sea que justo en medio hay un panorama impresionante para pues hacer una peli que sea muy bonita, muy única, y bueno, los clichés existen por algo, ¿no? Si algo es muy efectivo se vuelve un cliché porque es muy efectivo, pero también hay que pensar en cómo pues México tiene una naturaleza súper compleja de tener la historia que tenemos, y cómo volteamos a ver Estados Unidos como aspiracionalmente, ¿no? Ese es el cine bueno, y creo que a últimas fechas nos está ya quedando mucho más claro. Uno, ¿por qué quieren todos los gringos de pronto vivir en la Condesa y en la Roma? Dos, ¿por qué tienen un tejido social tan descompuesto los gringos? Pues tiene que ver con el cine que ven, sí tiene que ver.
Y si, o sea, todo el mundo dice, Scorsese habla de Marvel, ¿no? Y dice, esas mugres películas. Pero a veces nos cuesta trabajo ver por qué. Suenan increíbles, se ven increíbles. Avatar está fantástica, Misión Imposible es un milagro de película. ¿Por qué son tan basura? Porque promueven que no haya valor a la vida y porque promueven que el destino manifiesto nos lleve a agarrar unos rifles y morir por la causa es lo correcto. Por eso son tan nocivas y por eso el Pentágono les mete lana, porque ellos quieren vender armas, ¿no? Pero bueno, yo sí veo un México que está despertando y que está ingiriendo contenidos mucho más hermosos, mucho más cotidianamente, y yo sí veo en un futuro próximo que una película mexicana desbanque a un Hombre Araña, o a un Joker, o a un Marvel. Sí, ojalá que llegue pronto. Sí, además, bueno, finalmente como que los temas, lo que nos interesa en América Latina y en México, pues es diferente, cómo generar como ese cine que tenga ese contenido, que definitivamente sí es diferente al que nos estaba comentando Tomás, que además pues, es ese aparato de propaganda, cómo generar nuestro propio cine, ¿no? Entonces creo que esa es una diferencia súper importante. Y nada más un tema que es importante también, el tema de los clichés, ¿no? Cómo en efecto en el cine y sobre todo en este cine comercial, a mí me interesa mucho también como hablar de eso, que es cómo se han generado muchos clichés. Efectivamente, el cine ha hecho muchos clichés de la música y los ha metido en el inconsciente colectivo de la gente. Entonces la gente ya tiene una respuesta a tipos de música que el cine le ha fabricado como medio masivo. Entonces ese es todo un peligro con el que también hay que estar lidiando mucho y que yo siento que en muchos de los clips que nos ha mostrado y que espero que logremos ver alguno más, Tomás está logrando como darle la vuelta a eso para no seguir generando clichés en el cine desde la música, que es algo que ha hecho, yo creo, mucho daño a la propia música, y el cine lo ha hecho sin querer, pero es algo que sí ha pasado. Hijo, ya nos queda bien poquito tiempo, ¿como cuánto nos queda? 10 minutos. ¿Vemos algo más? ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? Pues a mí me gustaría ver la última. Nos quedamos sin ver las del norte. Sí. O a lo mejor podemos ver junta, es que es muy larga la última. Sí. O vemos solo las del norte y dejamos la última. Pues lo que pasa es que si quieres abrir el último tema, creo que es otra cosa. Un poco. Bueno, nos vamos a quedar sin ver 3 clips de una película que les recomiendo que vean, porque esa más la que yo. Un ejemplo que me gusta mucho, porque creo que ahí Tomás logró expresar muy bien lo que necesita expresar la música. Y para la película es fantástico. Pero bueno, como era un poco previsible, no nos va a dar tiempo. Y en cambio el último clip como que abre a otros temas de cine y música y creación, que creo que es más importante que ahorita toquemos. Entonces les voy a recomendar más bien que vean esa película como parte como de esta plática, y todo lo que van a encontrar ahí, digamos que va a reforzar mucho de lo que hemos hablado en este espacio, pero sí sería importante en estos minutos abrir como ese otro tema que creo que es muy, muy importante para Tomás y para nosotros y para el cine. El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella, que se puede encontrar en Amazon Prime. Exacto. Y podemos ir al último clip entonces. El último, por favor, Israel. Pues cuéntanos un poquito de esta experiencia, Tomás. Bueno, quería poner este clip porque pues pasan un chorro de cosas aquí. Me encanta el cuento de García Márquez de El buque fantasma. Es este cuento en donde un niño ve un buque y es un fantasma y pasa, y él jura que lo ve y nadie le hace caso. Todo esto en el contexto fantástico del pueblo que pinta García Márquez, hasta que el niño se harta, se mete en una barca, le hace señales y el buque revive, y el buque revivido choca contra su propia isla y la hace pomada, pero él por fin dice, ya ven, se los dije. Entonces me encanta porque es un cuento súper latinoamericano, sobre el crecimiento de un niño, sobre ser adulto. Y bueno, yo
siempre es una pieza verla. que yo tenía en la cabeza y la intentaba y no me quedaba, la intentaba para orquesta y no. Y bueno, ahora hice esta prueba, que de hecho la hice para un proyecto que me invitó Pepe junto con Enrique para hacerla en Atmos, que es este sistema que hoy no pudimos oír, pero del cual ya platicaremos más adelante. Y luego me llegó esta imagen, que es una locura de imagen, y es impresionante. Y tú oyes la música que tiene y es así como, pues toda correctita y toda bonita, la de la original. Entonces yo empecé a hacer pruebas y dije, o sea, obviamente pues salen mil ideas, ¿no? Como decir, ¿por qué no hago una película del cuento? Pero empecé a encontrar un chorro de elementos y dije, claro, el buque es la ballena. Y entonces la lectura del cuento de García Márquez se vuelve una lectura ecologista, de decir, el despertar del buque es la metáfora de salvar a las ballenas, por decirlo de alguna manera. Y entonces dije, sí, claro, primero quise editar el video y luego dije, no, queda perfecto. Cuando se pone de cabeza el buzo y el cuento dice, se pone de cabeza. Entonces, pues es muy afortunadas varias de las cosas que suceden por las que pues lo dejé así. Y pues sí, esto nos plantea ya todo un nuevo universo que es el de cine que sea más musical que cinematográfico, o cine que sea más sonoro porque no es tan literal, cine que sea más experimental, un compositor que haga cine, y pues es algo que ya está pasando mucho. Y pues sí, creo que es... Sí, bueno, pues hablábamos hace rato un poco del cine como arte, del lenguaje posible del cine, y justo dentro de esos muchos cines posibles que hay cada vez más, que por ejemplo desde el documental, que es un espacio que estructuralmente permite más la experimentación, por ejemplo, o en el propio cine experimental, que muchas veces se relaciona con la música y sus propias estructuras para generarse. Aquí está pasando algo muy parecido justamente, que es que los músicos podamos de pronto hacer una propuesta audiovisual completa a partir de ideas que estamos trabajando, y creo que eso es algo que está pasando aquí y que me recuerda un poco lo que pasa a veces en el cine o en el teatro, en la danza, que es que si uno de pronto va a ver una obra de teatro o de danza donde ponen la consagración de la primavera, a veces da igual que se mueva uno, que sean 20 lo que hagan, la música por sí misma ya está sucediendo. De pronto tomar una imagen como esta, que es poderosa, espectacular, increíble, y trabajar con ella, es como darle la vuelta a esa idea y empezar a generar audiovisual desde el lado del sonido y de la música, que creo que es algo que es una nueva manera de pensar el cine, y que a los que estamos como en el área del sonido nos abre toda una perspectiva enorme, y que es una parte muy importante del cine que queremos impulsar. Y que pues sí, en efecto, como decía Tomás, estamos buscando aquí, aprovechando la escuela, aprovechando la infraestructura que tenemos, aprovechando muchas cosas, como echar a andar toda una serie de procesos y programas académicos, como el programa de maestría, haciendo ya publicidad, de lo que queremos hacer, la cara que le queremos dar al cine, al sonido, a la música, en esta escuela. Entonces, bueno, creo que este es un ejemplo que nos trae Tomás de cómo alguien desde la música puede empezar a proponer esta nueva manera de pensar este arte, que es el audiovisual en general, y dentro de eso el cine. Pues eso es lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias.